Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Y la verdad es que esta va a ser una reunión muy especial porque tenemos personalidades, diría, absolutamente idóneas para tratar la temática que nos convoca, la figura de don Francisco Hermógenes Pancho. ¿Cómo era, Juan Carlos? Pancho. Francisco Ramos Mejía, ¿no? Bueno, en una de las facetas de las tantas que se podrían abordar. Pero antes que darle la palabra al pastor Rolando Bernhard, quería aprovechar para decirles que estamos en un momento muy especial porque se están publicando algunos libros bien interesantes. ¿De la iglesia? Sí. Doctor René Schmidt acaba de presentar el domingo 2 libros. ¿Quieres contar en 2 palabritas qué fue o cómo fue? Bueno, acá los que estuvieron presentes. Adelante. Sí. Hacemos muy espontáneamente la presentación acá. Sí. Muy breve porque los libros no eran tan gruesos. Uno se titula Noches de Encuentro. En ese libro procuramos de buscar o rastrear las historias en las cuales Cristo se encuentra con la gente, pero de noche. Nicodemo, el encuentro sobre el mar, etcétera, etcétera. Es un libro más bien de goce estético, voy a decirlo así, prosa literaria, en donde traté de jugar con el idioma, pero llegando también al mismo tiempo, ojalá, con el mensaje. El segundo se titula Cuando suspendieron mi sepelio, y hace referencia a mi experiencia con el coronavirus y que más que nada es además de la narración, una manera de agradecer a muchísima gente, no solo de la Argentina, sino de otros lados también, que oraron por mi recuperación, en donde resalto la intervención divina para agregarme algunos años más, ya 3, de aquella ocasión. Bueno, muchas gracias, René. Felicitaciones también por los 2 libros. Que enriquecen, bueno, estos aspectos tan importantes, ¿no? Sí. La sala Carlos Huefal del Sanatorio. Estaba explotaba de gente. Qué bueno. Salí y dije, René, que no sea amigo tuyo. Qué bueno, sí. Bueno, ahora fue Eliana a buscar al Centro White, pero tuvimos la alegría hace una semana y algo de que apareciera el libro titulado Las primeras iglesias de la cuenca, adventistas de la Cuenca del Plata, 1894-1906. Va a haber una presentación formal de este libro para el mes de septiembre en relación con las celebraciones de los 125 años de la institución. Entonces vamos a dejar el libro, pero queríamos por lo menos mostrárselo, algunos de ustedes ya lo vieron. Y este es un libro que también salió no hace mucho. Es un libro de autoría colectiva, es decir, somos varios los que hemos contribuido. Varios de los capítulos son de la pluma de Eugenio Di Dionisio, pero bueno, han participado, Néstor, y he contribuido con algo también, algunos capítulos. Y en realidad participaron así en forma bastante directa 10 personas. 10 personas, entre las cuales, por el proceso largo que llevó la preparación de este proyecto, que fueron más de 10 años, 2 autores ya han fallecido, que es el pastor Walter Weiss y el pastor Ernesto Benhard, ¿no? Entonces, como hubo tiempo de seguir con el proyecto, nosotros hemos dedicado al recuerdo de Ernesto Benhard y de Walter Weiss este libro. Solo para los que no lo conocen, lo mostramos. Es un libro de 277 páginas, más allá de algunas pequeñas imperfecciones que siempre se deslizan en este tipo de obras. Nos gustó trabajar en esto y creo que es un material muy bueno, muy representativo de la historia de las primeras iglesias y tiene la virtud de haber reunido a personas en actividad, personas jubiladas, personas que, como decíamos, lamentablemente ya fallecieron, y han participado también 2 estudiantes de la Facultad de Teología. Y todo eso es muy bueno porque es como
reunir a mucha gente de experiencia y otras que quieren ganar experiencia en estas cosas. Solo para que lo conozcan nada más, y este otro libro que se pensó en un volumen, finalmente se transformó en un libro en 4 volúmenes. Esto se llama Enseña la Palabra, como título, y sería La formación teológica en la Iglesia Adventista en América del Sur. Es decir, este es un proyecto que nos lanzó el doctor Alberto Tim en el año 2010, si no recuerdo mal, y la verdad es que dio también muchísimo trabajo, pero finalmente es la presentación de la historia de las sedes o de las facultades de las distintas instituciones de la División Sudamericana donde se enseña teología, con toda la historia, toda la trayectoria. Estéticamente, la verdad está muy bien logrado, porque tiene un criterio moderno de presentación, tiene una gran cantidad de fotografías, y bueno, qué sé yo, son actividades que demandaron mucha energía, mucha paciencia, mucho trabajo, como todo lo que tiene que ver con la historia o lo que sea, ¿no? Pero bueno, es una gran satisfacción. Nosotros no teníamos nada de esto y ahora podemos decir que contamos con una obra o con obras que son representativas de la historia de nuestra iglesia. Eso, ya que estamos en este ambiente que tiene que ver con la necesidad de tener buena memoria de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Bueno, solamente quería mencionar esto. Una palabra de gratitud, por supuesto, para Darío Bruno, licenciado Darío Bruno, que va a presentar esta noche. Dejo a Rolando la apertura y la oración para que podamos ya dar lugar al tema que nos convoca y que fue anunciado. Muchísimas gracias. Por favor, muy bienvenidos a la segunda tertulia de este año. La tercera esperamos que sea ahora en junio, Dios mediante. Muy bienvenidos una vez más. Y quiero decirles que el tema de Francisco Ramos Mejía, si no mal recuerdo, creo que lo tengo constatado en algún libro por ahí, que es Walton Brown, que habla de este hombre, Francisco Ramos Mejía, que ha sido inclusive reconocido por el mundo protestante allá a los inicios de nuestra fecha patria. 1812, ya va a presentar a Ramos Mejía, Darío, pero es Walton Brown, exdirector de este colegio, de esta universidad, en algún momento dejó bien constatado de que inclusive el mundo protestante de aquellos tiempos lo tuvo como precursor. Interesante el dato, ¿no? Bien, vamos a pedir a nuestro querido pastor que por favor una oración acá, si es tan amable, y después dejamos a Darío. A Darío después. Sí. Pero de apellido Profeta. La oración, nada más. Muy bien, muy bien. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tener esta oportunidad de poder comunicarnos contigo. Amén. En estos momentos que el mundo vive situaciones muy extremas, tenemos la esperanza y la seguridad, Señor, que tú estás con nosotros y que muy pronto vendrás en las nubes de los cielos. Gracias te damos, Señor, por estos hijos tuyos como Francisco Ramos Mejía y otros que en su momento fueron luces que alumbraron la oscuridad. Donde no se conocía la verdad, estos grandes hijos tuyos, Señor, inspirados por tu Espíritu, pudieron cumplir con la misión de proclamarte a ti en tu segunda venida y anunciar que este mundo tiene vida limitada. Estamos en tus manos, te pido por el pastor Darío Bruno, que lo bendigas y que todos los que estemos aquí seamos bendecidos por tu presencia y por lo que podamos aprender en estas clases hermosas que tenemos. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, Lord. Pastor Darío, muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes o tardecitas, noches ya, para todos. Un gusto poder acompañarlos y aclarar
que el objetivo de esta presentación es rescatar hechos importantes en la vida de don Francisco Hermógenes Ramos Mejía y aplicarlos como instrumento de nuestras relaciones públicas en la transmisión de valores cristianos, adventistas, del séptimo día, de libertad religiosa, como motores del desarrollo de los pueblos. Voy a decirlo de vuelta. El objetivo de esta charla es rescatar hechos importantes, no todos, pero hechos importantes en la vida de don Francisco Ramos Mejía y cómo aplicarlos como un instrumento en nuestras relaciones con los demás, sean funcionarios del gobierno, sean vecinos, amigos o profesionales o compañeros de trabajo. Porque nosotros tenemos un desafío de transmitir valores cristianos adventistas, que no es lo mismo que decir iglesia, del séptimo día, que no es lo mismo que decir adventista del séptimo día, de libertad religiosa como valores del desarrollo de los pueblos. En este sentido, voy a comenzar la primera parte de esta presentación. No tapo a nadie si me paro acá, ¿no? No te tapo. Porque me voy a distraer el control remoto. Entonces voy a tener que usar el teclado aquí. Francisco Hermógenes Ramos Mejía, cuya foto creemos que pudo haber sido esta, nació el 11 de diciembre de 1773 en Buenos Aires. Sus padres fueron Gregorio Ramos Mejía, casado con María Cristina Ros, que venía con una influencia de padre protestante. Lo menciono porque puede tener incidencia en lo que pasa después, en la filosofía religiosa de este prócer argentino de la Semana de Mayo que estamos festejando precisamente ahora. Falleció el 5 de mayo de 1828 en Los Tapiales, lo que hoy es el Mercado Central de Buenos Aires, donde está su casa, hasta ahora. En el año 1797 completa sus estudios en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires. Seguidamente estudió filosofía, teología y lógica en la Universidad de San Francisco Javier, en Chuquisaca, Bolivia. Y viajando al Alto Perú, hoy Bolivia, es designado subjefe delegado en Tomina, la ciudad de Tomina. Luego fue funcionario en Charcas y en La Paz. En 1804 se casó con María Antonia Segurola, hija única del virrey, con la cual tuvo 5 hijos. Imagínense, hija del virrey, hija única, heredó una fortuna muy importante, como para poder comprar la 4ª parte de la provincia de Buenos Aires. De aquel entonces, ¿no? En 1806 regresa a Buenos Aires, adquiere una propiedad llamada Los Tapiales, que son 6.000 manzanas de lo que hoy es el barrio de Los Tapiales en el Gran Buenos Aires. Va a utilizar esa propiedad para cría de ganado, instaló un tambo, fabricó queso, pan. Fue confiscada por Juan Manuel de Rosas, luego reintegrada a la familia después de la batalla de Caseros. Se transformó en monumento histórico nacional el 21 de mayo de 1942 y pasó por varios problemas que no vine a detallar ahora, hasta que finalmente quedó como el mercado central de Buenos Aires. Cuando ustedes salen camino por la Richeri hacia Ezeiza, lo encuentran a mano izquierda en se ve un edificio de 4 pisos, que son las oficinas, y todo el mercado detrás. Pero precisamente atrás de las oficinas, que se ven desde la autopista, van a ver una arboleda y la casa, el castillo, donde falleciera nuestro prócer argentino.
En la semana de mayo ocupó varios cargos. Regidor del Cabildo, alférez real, miembro de la Junta de Libertad de Imprenta, lector de los delegados al Congreso de Tucumán, defensa de menores. También con respecto al indio, en 1816 compra a los Pampas, y el doctor Priora menciona en su libro 160.000 hectáreas, pero hay otros datos más actuales que él mismo ratifica y que hoy en la nueva versión en inglés que se ha hecho para Estados Unidos de este libro figuran ya 175.000 hectáreas. Es decir, estamos hablando de una cantidad de terreno que, imagínense, camino a Mar del Plata, cuando llegan a Dolores, un poco más hacia el sur, hacia la izquierda, y hasta al mar, todo eso era de él hasta muchos kilómetros hacia el sur, ¿no? Toda esa parte izquierda de la provincia de Buenos Aires, él la compró al gobierno. En 1816, él se la compra a los indios, por eso puse la fecha de 1816 y entre paréntesis 14, porque en el 14 se la compra al gobierno de Buenos Aires en 10.000 pesos plata, y en el 16 se va con los indios y le dice, mire, ustedes están viviendo acá, ustedes son los dueños naturales, y le compra de nuevo, por la misma cantidad que le había pagado al gobierno nacional, le compra las tierras a los indios. Esto es muy importante en la filosofía de Ramos Mejía. Fue el único, dicho por el historiador Saldías, que hizo esto en la historia argentina. Ustedes saben, Juan Manuel de Rosas, su vecino y enemigo, porque tenían dos filosofías distintas de conquistar, de civilizar. Ramos Mejía desarrolló una conquista del indio, no le podemos decir conquista, uso mal la palabra, una amistad con el indio, desarrollo con el aborigen, voy a cambiar la palabra indio porque no es India, sino son los pueblos originarios de aquí, los Pampas básicamente, que le permitió a Ramos Mejía desarrollar una relación no de dominio, sino de respeto del derecho de propiedad de los demás. Los aborígenes, por esa razón, lo llamaron Don Pancho, cariñosamente y con muchísimo respeto. En el año 1820 se representó a 16 jefes indígenas, pampas, firmando con Buenos Aires el Tratado de Paz de Miraflores, que hoy sería el actual partido de Maipú. Coloniza la zona del Río Salado en forma pacífica, protegió a los indígenas, los incorporó a sus actividades agropecuarias, permitió que quedaran viviendo donde estaban, o sea que no los echó porque les compró las tierras. No, quédense, total, ustedes hagan lo suyo, pero respeten lo mío. Es muy interesante que luego las autoridades rompieron aquel pacto de Miraflores, atacaron a los Pampas, arrestaron a Ramos Mejía, quien había censurado esa violación. Fue confirmado por el gobierno en su finca fue confinado, perdón, en su finca de Los Tapiales, desde donde siguió orientando el trabajo de Miraflores, pero nunca pudo volver a su estancia, ¿no? a Miraflores. Porque Miraflores, recuerden, estaba de Los Tapiales, en el Mercado Central de Buenos Aires, pasando el río Salado muchos kilómetros hacia el sur, ¿no? Estaba esa estancia de Miraflores con 275.000 hectáreas. Víctima de una epidemia, murió el 5 de marzo de 1828 con solo 54 años. Pero murió, y destaco este punto, en arresto domiciliario, perseguido por su religión con una excusa política y militar desde el punto de vista de los malones indios, al cual le habían acusado de que él estaba comprometido cuando era totalmente inocente. La ley de Ramos decía, no matarás, los 10 mandamientos. Y sin embargo, eso no impidió que él fuera arrestado y muriera de esta manera. Como patriota luchó valientemente por lo que creía que era verdadero. Apoyó la Revolución de Mayo de 1816, equipando y financiando a los patriotas, ocupó varios cargos como funcionario público con interesantes propuestas
Y finalmente podemos decir que criticó las violaciones a la paz que cometía reiteradamente Buenos Aires, a través, en este caso, del general Rodríguez, que fue un instrumento de esas persecuciones contra su persona. Como reformador fue un cristiano practicante. Este hombre leía la Biblia y anotaba a sus márgenes la famosa Biblia Vulgata, que fue quemada por una bisnieta de él en un acto de ira por ser hereje, su antepasado, y ella una ferviente católica. Y esto ocurrió ahora, no hace tanto tiempo, que fue quemada la Vulgata por esta descendiente. Era un hombre que comentó el libro La venida del Mesías en gloria y majestad de Manuel Lacunza, que es un libro que surge precisamente cuando la famosa profecía del profeta Daniel del Antiguo Testamento judío estaba venciendo un gran periodo de 2300 años, y precisamente hubo un despertar en todo el mundo. Todo el mundo estaba interesado en que podía venir el fin del mundo, que podía venir Jesucristo, y este jesuita, Manuel Lacunza, escribe este libro que va a ser de mucha influencia en todo el mundo, hablando de la inminente venida del Señor Jesucristo. Ramos Mejía vivió la verdad que conocía, fue un hombre comprometido, publicó 2 tratados del cual están documentados, creo que en la Biblioteca Nacional, el Evangelio, de que responde ante la nación el ciudadano Francisco Ramos Mejía, y el otro documento, el ABC de la religión, ambos escritos por nuestro prócer en defensa de su pensamiento social, económico y religioso. Resistió las presiones de Bernardino Rivadavia, que como buen católico trató siempre de coartar la libertad de pensamiento y de ejercicio de la religión y de culto de este prócer Francisco Ramos Mejía. Fue un pionero, realmente, defensor de los derechos del aborigen, propone la paz en lugar de la violencia. Recuerden que Rosa, su vecino, era otro. Querían conquistar también, querían incorporar al aborigen a las provincias del Río de la Plata, pero a través de otros métodos, ¿no? Rosas se enfrentó, por supuesto, con Ramos Mejía. Él enseñó el trabajo agropecuario, los respetó a los pueblos originarios, siembra su pensamiento, dice un famoso pensador, y cosecha un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Esta es la frase con la cual cerramos este paneo biográfico del prócer. Pero el objetivo de esta reunión no era presentar la historia de Ramos Mejía, porque en definitiva hay una página web que yo la mostré al principio, estaba después la voy a mostrar al final. Al principio mostré en la página web de Francisco Ramos Mejía, ¿sí? Que es justamente, ustedes la googlean, simplemente ponen Francisco Ramos Mejía y en la primera buscador de Google les va a salir la página hecha por la Iglesia Adventista, pero con un dominio que es el que ustedes vieron, franciscoramosmejia.org.ar. Eso hace que todo lo que se dice sobre él, todos los libros que ustedes ven acá arriba, que están en aquel margen derecho del escritorio, están publicados en esa página. Todos los historiadores que han escrito sobre Ramos Mejía está publicado en esa página. El famoso libro de Lacunza, uno de los 3 tomos, 4 eran o 3, 4 tomos, ¿no? Uno de los 4 tomos de Manuel Lacunza está aquí en el Centro Huay, pero el único sitio donde están publicadas cada hoja con una foto y luego la transcripción de lo que dice cada foto es en esta página web. Ustedes pueden ver el libro, que no está a disposición de cualquier persona del público, está en el Centro Huay, hay que pedir permiso, es un original. Recuerden que está escrito por Ramos Mejía en los bordes. Todo lo que iba leyendo de Lacunza lo iba comentando. Y eso ustedes lo tienen acá, el original. Es una joya histórica
que está en poder de la universidad y estamos tratando de conseguir 2 tomos más de esa serie que todavía están en manos de los herederos en Buenos Aires. Vamos a ver, ojalá que algún día se pueda lograr que ellos lo puedan poner a disposición de los eruditos y de los investigadores. Dicho esto, el objetivo es cómo aplicar todo esto en las relaciones públicas. ¿Cómo lo aplicás a todo esto en las relaciones públicas? En ese sentido, me olvidé de traer un pañuelo, traje los pañuelitos estos de papel, pero no son los más adecuados. Lo que queremos hacer es ver cómo aplicar los diferentes hechos históricos en la vida de Ramos Mejía en nuestras relaciones públicas. Porque Ramos Mejía transmitió unos valores y unas vivencias espirituales, sociales, económicas, militares, que nos enseñan por todos lados. Y le muestran a la República Argentina lo que pudo ser la República Argentina si el país, en vez de seguir a Rosas, hubiera seguido a Ramos Mejía. Y los dos eran tan poderosos en esa época, ¿eh? Los dos tenían tanta plata el uno como el otro, solo que siempre la violencia y la fuerza ganan en un mundo donde no se siguen los planteos divinos, los planteos de Dios. En cambio, Ramos Mejía, cuando uno analiza su historia, cualquier religioso puede encontrar un elemento para, ante las autoridades, poder apelar a la comprensión, a la no discriminación y al respeto religioso. Ramos Mejía, podemos decir que fue el primer creyente y practicante de lo que llegaría a ser después la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto es único en la historia del mundo. No hay un caso ni parecido y tampoco igual en el mundo. Y estamos hablando de 1821. Los adventistas, como movimiento interconfesional y religioso, surgirán por el 1843 y se organizará esta Iglesia Adventista del Séptimo Día por el 1863. Acá estamos hablando de un pensador de 1821 en Sudamérica, en el Virreinato del Río de la Plata. Es decir, cuando uno piensa en cómo aplicar esto a las relaciones públicas, uno dice, su formación religiosa, ¿qué le puede decir a un vecino? ¿Qué le puede decir a un funcionario? Que él tuvo una formación religiosa en su familia protestante, de la Reforma, de aquel que quiere cambiar las cosas y no conformarse con el pasado, con la historia anterior. En su formación social, él no solamente se educó en las más altas universidades de su época, sino también conviviendo con el aborigen allí en el Alto Perú, conociendo sus desdichas, las famosas encomiendas, y eso le va a dar la pauta de defender al aborigen, de defender sus derechos, cosa que hará cuando regresa a Buenos Aires con su familia, con su flamante esposa. Él tenía como fundamento la Biblia, no la política, no la economía, no la sociología. Su base era la Biblia. No eran la tradición, las costumbres. No era una iglesia porque tuviera 20 siglos de existencia. Su base era la Biblia. Y esa base, uno puede decir, pero miren los países que han tenido como base solo la Biblia. ¿Cómo están hoy en día en lo económico, en lo social, en el poder, aún en el poder militar, que no aprobamos, pero que tienen? Y empezaron con la base en la Biblia. Cuando vos hablas con un funcionario con el cual tenés un problema de sábado en tu trabajo o en tu empresa, hablar de esto puede permitirle al creyente, al religioso, apelar a la defensa de los derechos y hacerle ver al funcionario que cuando hay un grupo de personas que se basa en la Biblia,
Esto es un principio que fundamenta el progreso de los pueblos. Ramos Mejía lo demostró allí en su chacra Miraflores, en los pagos de Monsalvo, cerca de Dolores, de lo que ahora es Dolores. La salvación por la fe y el primado de Cristo era otra de las grandes creencias de Ramos Mejía. Y Ramos Mejía nos muestra que cuando un pueblo, en vez de tener como su base la fe, y tiene en cambio como su base el primado de una persona, de un líder religioso, de un líder político, no puede terminar bien. Siempre será motivo de conflicto y de atraso de los pueblos. La fe adventista que tuvo Ramos Mejía a través de lo que conoció por Lacunza y el famoso libro La venida del Mesías en gloria y majestad, qué importante que es hablar con el gerente de producción de la fábrica donde estoy trabajando como creyente que guarda el sábado, ya sea judío, ya sea adventista o ya sea bautista del séptimo día, no importa, reformista. Qué importante hablar con el gerente y hacerle notar que la fe que tenía Francisco Ramos Mejía en el pronto regreso de Jesucristo fue el motor de progreso económico que él le transmitió a los indios, a los pampas, y que desarrolló una estancia realmente modelo y ejemplar. Y solamente tenía una gran esperanza, la esperanza en la inminente segunda venida de Cristo. Ramos Mejía era eso. La ley de Ramos eran los 10 mandamientos, la observancia del sábado, el no matarás. Sus indios no mataban, sus indios se casaban con una sola mujer. Y eso lo introducía él con su filosofía religiosa. Cuando vos le hablás a un profesor que no te quiere dar el sábado libre, el examen no te lo quiere tomar otro día, y le hacés notar que hubo un prócer de nuestra patria que demostró que el respeto a la doctrina y a las creencias del otro producen crecimiento y desarrollo de los pueblos, realmente puede ser una gran bendición. Y una cosa, generalmente los empresarios, los jefes de personal, los profesores, los secretarios académicos de universidades, lo que tienen que decidir, se asombran. Te miran extrañados, te miran asombrados. Claro, nosotros vivimos en esta villa que no teníamos mucho para hacer esto. Yo lo tuve que hacer durante 14 años en la Unión, justamente hablando con estas personas y a veces entre abogados, y te quedaban mirando diciendo, la verdad, no sabía esto. ¿Cuántas notas que hemos hecho para la presentación de un pedido formal o jurídico que mencionaba estas cosas de Ramos Mejía, terminó siendo positivo? Pero nunca te va a decir el funcionario, ¿sabe que lo que usted me contó sobre Ramos Mejía, eso me tocó el corazón? No te lo van a decir, a menos que sea alguien muy allegado y que por ahí te lo pueda adelantar, pero es muy raro que te lo digan. La relación Iglesia y Estado en la cual creía Francisco Ramos Mejía fue extraordinaria. Él creía en la separación de Iglesia y Estado. No usar la religión, el poder del Estado para imponer sus criterios a los demás. Esa separación de Iglesia y Estado que comulgaba, que proponía Ramos Mejía, realmente fue de gran bendición, no solamente para él, sino para los que podemos y tenemos la oportunidad de gestionar una relación pública, una relación con una persona para que entienda que coartar la libertad, discriminar a alguien, es volver al pasado, es meter en arresto domiciliario otra vez a Ramos Mejía, cuando nuestro país debería madurar después de 200 años de historia y aprender de ella. Cuando uno ve el tema de la libertad religiosa que vivía y que
en la práctica desarrolló Ramos Mejía es extraordinario, porque él respetaba a los indios, no los obligaba a tener su religión. En realidad en la estancia Miraflores trabajaban 200 peones, pero ¿cuántos miles de indios había en las 16 tolderías de los 16 caciques que habrían de hacer aquel famoso tratado de Miraflores? Sin embargo, vivían en su tierra, ellos lo admiraban, lo respetaban, porque él siempre no solamente dejó los tapiales, ahí en el Mercado Central de Buenos Aires, para irse a Miraflores, porque quería ejercer su religión tranquilo. Y él ahí recibía el sábado, todos los viernes de noche. Se ponía el sol y él hacía el culto de recepción del sábado, y no era judío. Tampoco era adventista del séptimo día, pero sí creía en el adventismo y guardaba el séptimo día. Y esos conceptos realmente muestran a un hombre al cual tenemos que, de alguna manera, destacar como defensor de la libertad religiosa. La única, el famoso historiador José María Pico llegó a decir que la única empresa evangelizadora y de paz fue la realizada por Francisco Ramos Mejía. Podríamos seguir hablando muchísimo sobre Ramos Mejía, pero recuerden que el objetivo de esto era destacar el uso que podemos hacer los cristianos que nos fundamentamos en la Biblia y en la fe, principio de la Reforma, solo la Biblia, solo la fe, solo la gracia, solo Dios. Esos conceptos de la Reforma, Ramos Mejía los mantuvo y nosotros podemos utilizarlos para gestionar cualquier elemento que sea beneficioso para la libertad religiosa y los derechos del adventista, del judío profesante, del reformista, del bautista del séptimo día, del hermano de la Iglesia de Dios, que entre todas las creencias de la salvación por la fe y la gracia, también guardan el sábado. Ustedes saben que una de las únicas religiones que tiene problemas y que los ha tenido durante más de 130 años, en cuanto a su convivencia diaria en la sociedad, es la Iglesia Adventista. Los judíos, me ha tocado trabajar con representantes de la DAIA, de la AMIA, y he estado mucho en contacto con ellos y todavía tengo amistades con ellos. Ellos no se preocupan por el sábado. Hay 40.000 judíos en Argentina que guardan el sábado, aunque son 400.000, se calcula, la totalidad de la población judía de Argentina. Y esos 40.000 se las arreglan. Y nunca han hecho un planteo jurídico del sábado, estoy hablando, ¿no? Han hecho de otras cosas, pero no del sábado. Los únicos que hemos tenido problemas realmente serios son los adventistas del séptimo día, los que guardan el sábado. Así que yo creo que tenemos que utilizar la figura y la historia de Francisco Ramos Mejía para defender los principios de la libertad, de la no discriminación, de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos y fundamentalmente de la libertad de culto y libertad religiosa que nosotros necesitamos para cumplir nuestra misión. Y cualquier religión la necesita, no solamente los adventistas. Justo los adventistas están estudiando ahora el capítulo 14 de Apocalipsis, que tiene que ver con una misión muy embromada, muy específica y muy de crear conflictos. Y por eso, más que nunca, nosotros necesitamos tomar estas imágenes, tomar estos ilustres de la historia argentina y hacerlo conocer a la sociedad argentina, para que la sociedad argentina se edifique con ellos y no les impida desarrollar los principios que hace 200 años intentaron gestionar en la historia de la patria. Espero haber sido útil en lo que mencioné y ahora podemos contar preguntas. Bueno, muchas gracias realmente, Darío, por la presentación. Tal vez le damos un aplauso, me parece.
Lo difícil es hacer una síntesis de una vida tan rica, con tantas aristas diferentes, ¿no? Pero bueno, como hacemos en este tipo de encuentros, vamos a tener un diálogo, si les parece. Preguntas, comentarios. Tenemos un privilegio muy grande. La presencia acá de Juan Carlos Priora es bueno, todo un símbolo de la importancia de Ramos Mejía. Ustedes saben que ya hace varios años. ¿Cuánto, Juan Carlos, del libro? ¿Cuánto hace del libro? ¿Cuánto hace que se publicó este libro? 2007. Ya tenemos hace... Sí. Tenemos la oportunidad de tener acá entre nosotros a un verdadero apasionado de este tema, un verdadero investigador, Juan Carlos Priora. 2008. O sea que ya hace unos cuantos años que tenemos en circulación don Francisco Hermógenes Ramos Mejía. Él lo llamaba revolucionario de Mayo, defensor de los pueblos originarios, empresario exitoso, ¿por qué no también? Y cristiano ortodoxo. Darío nos llamaba la atención, él como persona que ha trabajado tantos años en libertad religiosa y demás, de cómo esta figura puede ser invocada, podemos decir, en los diálogos. Y se me ocurre no solo para obtener ciertas libertades o reconocimientos, sino también como una manera de interactuar con personas apasionadas por temas históricos, teológicos y demás, con los cuales a través de una figura como esta podemos entrar en diálogo, como ha ocurrido muchas veces en nuestra experiencia. Bueno, les doy la palabra, por favor, para que podamos charlar, comentar. Darío, si querés coordinar el diálogo acá. Vamos a charlar un poquito, no tenemos demasiado tiempo, pero 15, 20 minutos como para dialogar un poco sobre esto y cerramos esta segunda convocatoria. Juan Carlos. Le pido a Darío que lea la última página de ese libro, que está manuscrita. In memoria. Sí, ¿y qué quieres que lea? ¿Te animas a leerlo? ¿Te da la vista? Sí, no, pero no voy a leer la escritura, sino la transcripción que está en el pie de página. ¿Te parece? No es la transcripción, pero vos sabés que no, yo nunca pude leerla con claridad, porque es manuscrito, pero muy clarito. Buenos Aires, 8 de febrero del 2003, Posadas, hay una dirección, señor licenciado Juan Carlos Priora, Ramos Mejía 251, bueno, la dirección de él. Le escribo para felicitarlo muy sinceramente por el esfuerzo realizado para llevar adelante su obra, su dedicación al patricio, como usted lo llama, fue total, sin duda, durante mucho tiempo. Usted agotó el tema de Ramos Mejía. Disculpe si estoy equivocado, pero estoy tratando de adivinar algunas palabras. Y le doy, y hoy en adelante será muy difícil agregar algo nuevo a su trabajo, a su biografía. Reciba, junto con las felicitaciones ya expresadas, todo el afecto, José María Pico. Es un famoso historiador argentino, ¿eh? Sí, bueno, acá dice Pico, yo leí, pero es Ramos Mejía. Sí. Yo quería mencionar esto, Daniel, por lo siguiente, coincide con lo que dijo Darío. Los descendientes directos hoy son más de 3.200, pero de a poquito el trabajo que hizo Darío fue fundamental, pero los libros, ahí tiene un libro muy importante que recién agarró el libro gordo, Darío, el libro gordo, Cómo la familia ultracatólica, por supuesto, están emparentados con la High Society de Buenos Aires y también del exterior. Y sin embargo, como han valorado que hemos resucitado a don Francisco Hermógenes Ramos Mejía. En el libro gordo, que es el último que publicó la familia, de Ricardo Saguier, hay todo un capítulo dedicado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
Y además hay algo precioso que, como yo probablemente tenga los días contados, quiero que los más jóvenes recojan el desafío. Él dice allí, porque falleció muy joven, un brillante abogado que vino muchas veces aquí al Centro de Vida Sana y habló conmigo. Era dueño junto con la hermana de la estancia Miraflores. Él falleció imprevistamente a los 50 y algo y quedó la hermana. La hermana nos vino a visitar, Daniel Plain le hizo una visita excelente y ella está muy consustanciada con nosotros. Y allí, en una de las páginas, dice Ricardo Zaguié, que viene a ser el descendiente directo de los Tapiales porque nació en los Tapiales. Margot Sánchez Elía, porque una Ramos Mejía se casó con un Sánchez Elía, dueña de Miraflores, se han puesto de acuerdo para donar toda la documentación que tiene la familia y que venga a parar al Centro Huay. Los más jóvenes tendrán que asumir ese desafío, Daniel Plain y Darío por lo menos. Gracias por lo de jóvenes. Bueno, gracias Juan Carlos, realmente un lujo. Vamos con Néstor Alberro. Gracias Darío por esta excelente exposición que me ha despertado varias inquietudes, pero voy a hacer solamente 2 preguntas. Antes quiero agradecerte por el énfasis que has puesto entre este arco iris de pensamientos en la libertad religiosa. Hace años que con Darío trabajamos y luchamos juntos por la libertad religiosa y hay mucho aún por hacer. Y aunque la Iglesia Adventista es reconocida mundialmente por la libertad religiosa, a través de IRLA y otras cosas, sin embargo, aún en nuestra comunidad necesitamos hacerle entender mejor que libertad religiosa no es solo separación de la Iglesia y del Estado, es separación de religión y política. Quiero decirles que en los últimos meses y con varios de nosotros insistiendo, hemos logrado, por ejemplo, que se elimine en nuestra comunidad las oraciones en los actos políticos. Pero como la mayoría somos adventistas, o sea, argumento represor por excelencia, ¿no? Y hemos logrado eso. Bien, mis 2 preguntas son las siguientes. Yo tuve el privilegio de cursar mi escuela primaria, mis estudios primarios, en la Escuela Adventista de Florida, detrás del viejo templo de Florida, la Escuela Bernardino Rivadavia. Y de chico nos enseñaron casi a venerar al prócer. Pero si recuerdo bien, y me lo vas a confirmar, él firmó un edicto de condena casi de represión contra Ramos Mejía. La segunda pregunta es, ¿por qué Rosas cuándo expropió Rosas los Tapiales? ¿Cuando ya era gobernador de Buenos Aires? ¿Y por qué razón? ¿Por razones religiosas o políticas o razones económicas porque le interesaba ese tema? En el libro Priora te contesta la pregunta. Y ese libro, me refiero al que escribió el doctor Priora, lo pueden bajar de la página web que está ahí. Todos estos libros que están acá, que después los pueden ver al final del programa, ustedes los pueden bajar y artículos, porque hay la Davar Logos, Enfoques, acá de la universidad ha sacado artículos muy importantes y eruditos, que están todos en esta página, ¿sí? Es la única que hay en el mundo sobre Francisco Ramos Mejía, y contesta las 2 preguntas. ¿Por qué no se las contesto ahora? Porque el objetivo era las relaciones públicas, cómo usar la figura en relaciones públicas. Y en eso creo que tenemos que enfocarlo, porque algunos de ustedes por ahí no tenían noción de quién era o los detalles de su vida. De paso, ahora cuando termine el programa, tengo una película de 16 minutos, que es el único documental que existe en castellano, en inglés no hay, sobre la vida de Ramos Mejía. ¿Y saben quién lo hizo? Una empresa de turismo de Buenos Aires, para un canal de televisión de Buenos Aires, para un programa de domingo que esa empresa de turismo contrató en su momento en un canal de Buenos Aires para promocionar, en este caso específico, el partido de la costa,
todo lo que es la costa Dolores, Madariaga, allá en Buenos Aires. Y entre medio del programa turístico armaron todo con actores, con la vida de Ramos Mejía, pero contada por un hombre comercial, una empresa de turismo. Pero ustedes tienen que ver de dónde sacó la información. No existía todavía esta página web cuando ellos hicieron este documental. Pero ver ese documental hecho por no adventistas, que eruditos de la vida y de la historia de Ramos Mejía no tienen nada, es solamente comercial, es espectacular. Y miren lo que opinan los no adventistas en ese documental. Tal vez eso sería en todo caso después del cierre. Había otras manos, sí. Sí, vamos por... No, yo quería agregar que evidentemente hay algunos historiadores argentinos que están interesados en el tema. Yo no tengo el libro, lo hubiera querido traer, pero en el libro Soy Roca de Félix Luna, él hace una referencia, yo no me acuerdo si él o las mujeres estaban emparentadas con los Ramos Mejía, pero él habla de la estancia de Ramos Mejía, que lo habían recluido ahí porque estaba poniendo ideas raras en los indios, o algo parecido. Me hubiera gustado traer el libro, ¿no? Perfecto, gracias. Raúl. Gracias Darío. Excelente el tema. Mientras desarrollabas el tema, pensé un poquito en nuestros colegios. Hay varios que están llevando el nombre del prócer. Tuve la oportunidad de trabajar acá en Santa Fe. Y en los años en que trabajé, cuando preguntaba sobre Ramos Mejía, bien, gracias, no tenían información. Y me da la impresión que la situación no ha cambiado tanto. Santa Fe es Ramos Mejía, Mendoza es Amparo Mata, y acá Paraná, Braulio Pérez Marcio. ¿Sí? Y en general veo que ni los que están en la gestión, ni el personal docente, y menos los alumnos, ¿no es cierto?, están en conocimiento de por qué esos nombres. La pregunta, ¿es posible acercar esta información tan rica, tan importante, para que de alguna manera también se fortalezca la figura a través de nuestras instituciones, ¿no? La verdad es que la exposición siempre nos moviliza, y aunque son temas que ya venimos escuchando, creo que siempre nos hace bien volver, recordar y acopiar elementos nuevos. Mi pregunta va en relación a la posibilidad de expansión de este material en este sentido. Es un material muy rico para las relaciones públicas. No siempre tenemos la posibilidad de darles el libro grueso, el libro entero, o el material que adicional sea escrito. ¿Sería posible hacer alguna, no sé si condensación o alguna cosa que sea casi así distribución, no sé si masiva, pero por lo menos que sea más cercana a la gente? Sí. Estoy trabajando sobre esto, estoy escribiendo algo y lo vamos a publicar porque creemos que saber cómo usarlo técnicamente a la historia de Ramos Mejía en trámites, en relaciones públicas, en gestiones, ya sea empresariales o ya sea con organismos del Estado, educativas, porque nosotros tenemos básicamente un problema básico que es sábado académico y sábado laboral. Entonces, esas dos áreas, Ramos Mejía nos puede ayudar muchísimo, como un elemento de relaciones públicas. Abre puerta. Es como lo que llaman los colpotores punto de contacto. Abre las puertas, afloja las tensiones. Recuerden que cuando un estudiante va a pedir un examen en otro horario, que eso lo tiene el 80% de los estudiantes adventistas, miembros de iglesia. Los que no lo tienen son los que estudian en... Hay un 20% de estudiantes,
adventistas del séptimo día que estudian en colegios adventistas. El 80% no. Y tienen problemas todos los años. Entonces, eso por hablar de lo educativo. Así que estoy trabajando sobre eso y lo vamos a difundir para que, algo corto, ¿no? Pero que dé ideas de cómo utilizar la figura de Ramos Mejía en relaciones públicas. Supongo yo que se refiere también a la posibilidad de contar con algún folleto como para también entregar a personas con las cuales hacemos esos contactos, ¿no? Esto sería interno de una estrategia. Sí, pero eso no quita la posibilidad de pensar en eso. Mauricio. Bueno, Darío, te felicito, número 1. Y número 2, tengo orgullo de ti, porque has dedicado tu vida a estas cosas tan importantes y tan poco atendidas, no tan poco interesadas. Pero yo quería decir algo, un comentario nomás, que una vez me impresionó que uno de los historiadores más importantes de nuestro país, que me olvidé del nombre y esto es propio de los viejos, lo titula a Francisco Ramos Mejía como el primer heterodoxo argentino. Es decir, el primero que se atrevió a enfrentar ese pulpo tan poderoso como es, ya saben, Roma, ¿no? Entonces, realmente era valiente también. Lo considero a Ramos Mejía un hombre valiente. Y justamente después muere así, andando todo, ¿no? Y en esa película yo vi, cosa que tú no lo comentaste, no sé si será verdad la historia, pero resulta que Ramos Mejía murió. Y por ser heterodoxo no le permitían ser enterrado. Y así que estaba ahí sobre una mesa en los tapiales. Y resulta que vinieron los indios a caballo y se lo llevaron y lo han enterrado, vaya a saber dónde. No se puede encontrar hasta el momento exacto. Bueno, gracias. Bueno, cuántas cosas interesantes. Orlando, si querés pasar un minutito. Estamos cerrando acá. Darío, muchísimas gracias. Gracias a todos por esto. Daría para otra jornada, sin ninguna duda. Y alguna vez volverá el tema. Sí, antes de eso. Estamos recordando, por supuesto, muchas personas que han estudiado y han divulgado parte de esta temática de Ramos Mejía. Desde Daniel Hammerly Dupuy, desde hace tantos años, Juan Carlos Priora, por supuesto, y tantos otros. Ahora, es interesante que enseñando teología hoy, por ejemplo, en teología sistemática que me toca enseñar, ya el nombre de Ramos Mejía aparece en el Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día, que ustedes saben que va a todas partes del mundo, como parte de la serie del Comentario Bíblico Adventista. Aparece bajo el tema del sábado, aparece bajo el tema del santuario. O sea, el tema de Ramos Mejía hoy ya es, de alguna manera, tímidamente conocido digamos, a nivel mundial, también por los adventistas, reconociendo que es una figura precursora del movimiento adventista del Séptimo Día que no existía en ese momento. Solo para presentarles a Orlando, para aquellos que no estuvieron en la convocatoria primera, Orlando Palmieri va a estar asumiendo, ni bien la UAP lo libere de lo que está haciendo ahora, estamos luchando por eso, va a estar a cargo del Centro Histórico Adventista, para que vayan conociéndolo y haciendo contacto con él para las futuras actividades. Y decirles también que los que no conocen el Centro White, no el Centro White, sino no conocen el cuarto tomo de la Avenida del Mesías en Gloria y Majestad, de la Cunza, anotado por Francisco Ramos Mejía, pueden pasar por el Centro White y verlo, porque lo tenemos ahí. Y aprovechen estos días para poder ver eso. Sí. Porque es un material, bueno, no podemos hacer la historia de cómo llegó eso acá, pero varios de ustedes la conocen. Pero el hecho de que tengamos ese material es impresionante, y la posibilidad, como decía Juan Carlos, de tener más documentación, como dicen los españoles, nos hace mucha ilusión poder contar con eso. ¿Alguna cosita más? Estamos cerrando, Juan Carlos. Muy breve. Uno de los últimos trabajos del doctor Humberto Rassi, por el cual estamos orando hace mucho tiempo, es supervisar la traducción al inglés de una adaptación de este libro. Es una adaptación. Él trabajó mucho tiempo en esa adaptación y la traducción la hizo la hija, la doctora Silvia Rassi Gregoruti.
casada con un exalumno nuestro. Está ahí, está esperando sponsor para publicarlo en inglés, porque el gran desafío que nos hicieron desde la Asociación General en el Centro Huay, estaba presente Daniel, es que lo pongamos en inglés. Yo estuve en Andrews, dialogando con la gente allí. Me miraban como si yo fuera un extraterrestre cuando les dije que en estas latitudes estaba el precursor del gran movimiento adventista del séptimo día. No lo podían creer. Fueron educados porque no me patearon la parte de atrás, pero no creyeron nada, nada. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Darío. Un aplauso de nuevo para Darío. Gracias a todos. Si todo va bien, el 13 de junio estaríamos convocándolos para un nuevo encuentro. Estamos 13 de junio, Dios mediante, martes también. No sé si martes 13 es buena idea para reunirse, pero bueno, como no somos del todo supersticiosos, los vamos a invitar. El tema ya se lo vamos a informar, así que gracias. Los que quieran quedarse a ver esa pequeño documental, quédense libremente. Formalmente cerramos acá. Gracias a todos.